Qué bueno que están conmigo. Año 1977, otro verano en Tenerife, pero distinto. La Laguna. En ese momento, Los Lagos, un aeropuerto internacional, embestidas y direcciones de todo tipo. Festival de aviones que entran y salen, un gran tráfico aéreo. Un accidente terrible y absurdo en medio del aeropuerto por una contraposición en cuanto a las informaciones. Mucha niebla. No, que yo despego. Espere, que hay otro haciendo maniobras, pero se mantiene en pista. Parecía absolutamente absurdo. Las imágenes son dantescas. 1977. Un avión que venía de Ámsterdam, otro avión que permanecía en Gran Canaria, la reconstrucción de los hechos, que es lo que estamos viendo. Había un precedente de un atentado terrorista anterior que tenía asustado un poco a los pilotos. Y el impacto ocurre cuando uno de los aviones inicia su carrera de despegue, mientras el otro avión, envuelto en la niebla, todavía permanecía en la pista. O sea, lo que hace es que literalmente le lleva el frente. Como que te dieran un rasponazo de momento, como que te hubieras perdido, cuando en realidad ni siquiera habías despegado. 234 pasajeros en medio de la tragedia, muchos muertos, 583, exactamente 61 heridos que quedaron en estado grave. Todas las personas que estaban en la parte delantera del avión que aún no despegaba perdieron la vida. El resto, muy pocos, sobrevivieron para contarlo. Es conocido como el accidente aéreo de los rodeos. Ocurrió en el año 1977. Cuando revisas el informe, entre las causas, dice literalmente, y cito, colisión en pista debido a niebla intensa y errores humanos. Año 2009. Otro gran accidente con causas debidamente identificadas. Las fotos son impresionantes en cuanto a no ilustrarnos sobre nada. Un avión de la aerolínea Air France cae al Atlántico. Los pilotos no reaccionaron bien. Todo lo que vemos son reconstrucciones de los hechos. 288 muertos. Era el vuelo 447. Un Airbus A330 volaba de Río de Janeiro a París. Cae en medio del Atlántico. No hay un video con exactitud que mostrar porque nadie obviamente estaba a mitad del Atlántico esperando para grabar el avión en el momento de su caída. Dice el dictamen de las investigaciones que fue una combinación de error del piloto, problemas técnicos, entrenamiento insuficiente y mala supervisión por parte de los controles de la aerolínea. Hubo 4 minutos terribles, deben ser los más largos del universo para quienes iban a bordo, en el que pierden toda la altitud y tienen una entrada en esa pérdida aerodinámica que provoca un impacto total con el océano y termina con la vida de todos estos pasajeros. Hubo muchos errores de todo tipo que acompañaron esta desgracia del año 2009. 288 muertos. 1977, 2009. Pero
tenemos acceso a la información de las cajas negras de un avión siniestrado en mayo de 2020. La causa del accidente, el coronavirus. ¿Qué les parece? Se acaban de escuchar las grabaciones de este accidente aéreo en Pakistán. Los ingenieros, los pilotos, no estaban prestando la debida atención a las indicaciones que les daban desde la torre. Les decían una cosa, escuchaban y entendían otra. Ambos habían tenido de cerca el coronavirus. Ambos lo habían sufrido en el plano familiar. Incluso uno de ellos había tenido pérdidas fatales en el entorno de su familia. Solo hablaban entre sí del entorno del coronavirus. Solo hablaban entre sí de la pandemia. No prestaron la debida atención y ocurrió el lamentable accidente. Dice el informe al que hemos tenido acceso hoy, de manera literal, que durante todo el aterrizaje, el piloto y el copiloto no estaban concentrados e iban hablando del coronavirus. Sus familias se habían visto afectadas y solo hablaban de eso. En las grabaciones de audio de la caja negra están diciendo que el piloto escuchó el mensaje y dijo: me las arreglaré, y volvió a hablar obsesionado con el tema del coronavirus. La torre de control, dice el informe oficial puesto a disposición de los medios hoy, debería haber informado a los pilotos que sus motores habían resultado dañados como parte de un primer intento de aterrizaje, pero hubo una total incomunicación entre ambas partes. 97 de las 90 personas que iban a bordo murieron. Hemos perdido los motores. El A320 de Pakistán Internacional realizaba un vuelo que lo acercaba a Karachi. El accidente ocurrió, como fue difundido por los medios de prensa, el pasado mes de mayo. Entonces, nadie entendió que esencialmente esa ansiedad que provoca el coronavirus fue la causa principal del siniestro. Lo que no te mata, te hace más fuerte. Pero no es el caso. La ansiedad, la angustia, la agonía, el encierro, el no pactar en el corazón y en la mente los duelos que nos ha impuesto la pandemia, la desgracia, la zozobra, la ansiedad, está cobrando muchas vidas, está pasando mucha factura y el coronavirus sigue activo, paseándose entre nosotros. Cada uno tendrá que adentrarse en el pensamiento que le incumbe y poder entender definitivamente cuáles son las pastillas para no soñar tan ansiosos, cuál es la resignación que necesita este momento y creer aún más en cuáles son las circunstancias imprescindibles y cuáles no. Donde hay ansiedad, donde hay zozobra, donde hay desgracia, donde quiera está el coronavirus. Lo sufrieron los pilotos de Pakistán, lo sufrían los pasajeros que iban a bordo de la nave. Era la misma ansiedad de los de la torre de control. ¿Quién tiene la culpa de esto? Nadie. ¿O es que todos somos culpables? Es un universo de ansiedad que debemos controlar, que va por encima del tapaboca, que le pasa por encima a la vacuna que no llega y que es el entendimiento de hacer esencialmente lo imprescindible. Es la noticia que no tiene el gran titular,
Pero Pakistán asegura que la causa principal de su siniestro aéreo del pasado mes de mayo, donde perdieron la vida al menos 90 personas en el entramado del aeropuerto de Karachi, fue el coronavirus. Te los dejo de tarea. Pausa y volvemos.